Chicos, excelente día para todos. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes algo supremamente importante y creo que nos pasa a todos cuando estamos hablando sobre rangos, estructura y fractales. Y es el secreto de las temporalidades que nadie te enseña. Ese iba a ser el título del video. Muchachos, paso a compartir pantalla en este momento para poderles concepto que es sumamente importante. Entonces, lo primero quiero que entiendas viendo aquí el gráfico es muchas veces nos han explicado a nosotros sobre los fractales. Básicamente, ¿qué es un fractal? Es un impulso de un punto A un punto B, que básicamente se define o inicia cuando el precio es capaz de sacar liquidez. Es decir, si yo tenía aquí un rango y el precio me saca la liquidez acá, yo puedo decir que este fue el inicio de un fractal y que dentro de una temporalidad menor, el fractal va a terminar cuando sea capaz de cambiarme la estructura. Entonces, básicamente, si yo veo que este fue mi inicio dentro de la temporalidad de H1, vamos a suponer, ¿yo cómo hago para determinar que este va a ser el fin del fractal de H1? Básicamente tendré que mirar en una temporalidad menor, como en M5, cómo llegó el precio en la estructura. Es decir, esto que estoy dibujando en color azul va a ser la estructura que el precio me está haciendo dentro de la temporalidad de M5. Y ese fractal va a terminar una vez el precio sea capaz de cambiarme esta estructura. ¿Listo? Eso es básicamente como determino un fractal. Un inicio que saca liquidez, un fin que me cambia la estructura. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el precio me cambie aquí la estructura y que me haya generado este primer fractal de H1 no quiere decir que el precio no vaya a seguir subiendo haciéndome otro fractal. Es decir, el precio desde acá puede hacer otro inicio de fractal de H1 y terminarlo, no sé, tal vez por acá con este cambio de estructura. Entonces tendré un segundo fractal dentro de la temporalidad de H1. El primer error que nosotros empezamos a cometer es que entender que al dibujar un rango, el precio va a parar. Y aquí tienes que entender lo siguiente, y este es el secreto. Siempre vas a estar metido en una temporalidad mayor, es decir, siempre vas a estar dentro de un fractal mayor o una zona de liquidez más grande. Y con esto quiero que me entiendas lo siguiente también. Voy a devolver acá un poco el dibujo para que me entiendas mejor esto. Mira esto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo ya tengo ese inicio de fractal, básicamente lo que nos han explicado todos es, claro, esto es muy fácil, acá terminó el fractal, eso quiere decir que esta es la liquidez externa de H1 y aquí inició mi fractal, quiere decir que esta es la liquidez interna, perdón, externa también de H1. Listo, liquidez externa, liquidez externa. Y que todo lo que está adentro se vuelve liquidez interna. Claro, tienen toda la razón. ¿El tema cuál es? Que si yo hoy miro, por ejemplo, en color negro el fractal de H4, entonces yo hoy miro que H4 me había hecho algo como esto, por ejemplo, y el precio había llegado por acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en realidad? Que H4, mi liquidez externa está aquí arriba y mi liquidez externa sí va a coincidir con la misma que tengo aquí. Esta es la liquidez externa o el inicio del fractal de H4, el fin del fractal de H4. Y ahora en el color rojo voy a dibujar cómo cayó H1, que es decir, la unión de esto. H1 el precio tuvo que haber hecho algo como esto, algo como esto, algo como esto, algo como esto. En este punto llegó, se consolidó y básicamente cambió la estructura y yo ya entendí que esto era mi fractal completico de H4. Entonces, ahora fíjate en qué estamos parados. Si dijimos que lo de color rojo, perdón, negro es H4, quiere decir que H4 para mí es un fractal netamente bajista. Pero si yo determino mi fractal dentro de la temporalidad de H1, quiere decir que este fractal en H1 es un fractal completamente alcista. Ahora la pregunta del millón es, ¿a quién le hago caso? ¿Qué es en lo que en realidad yo tengo que fijarme para poder operar? Entonces, para cuando tú haces day trading o scalping, tú vas a tener temporalidades, acuérdense de la secuencia, que eso está publicado en un video anterior. Acuérdense de las secuencias que habíamos hablado. Para hacer day trading yo necesito tener dos temporalidades. Una temporalidad que va a ser básicamente de dirección y otra temporalidad que va a ser de confirmación. Básicamente yo utilizo H1 y M5. Hay personas que utilizan M30 y M5, por ejemplo. Hay otros que utilizan M15 y M1 y cualquiera de estas está bien porque tengo una temporalidad de dirección que sea mayor y la voy a confirmar siempre dentro de una temporalidad que va a ser menor. Bien, pero es importante que bajo este precepto, si yo voy a hacer day trading, voy a colocarlo acá sobre este mismo dibujo, si yo voy a hacer day trading, tengo que entender que esto que pasó acá en mi fractal de H1 va a ser mi secuencia, es decir, yo utilizo H1 y si mi fractal terminó y yo llego a ver algo como esto, claro, yo puedo buscar las ventas,
pero tengo que entender que esta venta no va a ser una reversión completa del precio, porque yo tengo liquidez acá y es muy probablemente que el precio haga lo siguiente, simplemente me reaccione y el precio siga a consumir lo que sí es para H4. Por eso es importante tener las temporalidades alineadas, que te lo dejé publicado hace 3 videos. Si no sabes qué es alinear las temporalidades, ve y mira por favor ese video. Entendiendo este panorama, ¿cuál es la recomendación, muchachos? Siempre hacer una vez a la semana un análisis dentro de las temporalidades mayores, perdón. De esta forma, vamos a poder determinar cuál en realidad es mi liquidez externa de los fractales grandes y cuál es la interna. Ahora, paso a mostrártelo esto cómo se ve en el precio para que dejemos la confusión. No sé, vamos a colocar un par como el Nasdaq que se mueve bien duro. Veremos qué fue lo que pasó en el Nasdaq acá. Entonces, fíjate acá en lo siguiente. Si yo miro este análisis diario, yo puedo determinar o decirte que todas estas zonas de oferta van a ser liquidez y que el precio cuando llegaba solamente ibas a poder encontrar reacciones, que fue lo que en realidad pasó. Fíjate, el precio reaccionaba y continuaba. ¿Qué hizo el precio por acá? Reaccionó, pero continuó. ¿Qué está haciendo el precio por acá? Reaccionando, pero ¿qué debería de hacer? Continuar. Y lo mismo va a pasar cuando el precio llegue acá. ¿Por qué? Porque esto es liquidez, todas estas zonas son zonas de liquidez interna. Mi liquidez externa en realidad está desde aquí y termina por aquí. Es decir, el objetivo militar del precio es llegar aquí dentro de mi temporalidad mayor. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que tú me entiendas? Yo no te estoy diciendo que todos los días hagas análisis en semanal y diario. Lo que quiero que me entiendas es que tu dirección mayor es alcista. Eso quiere decir que si tú llegas a vender zonas de H1, vamos a marcar acá algunas zonas para que veamos cómo reaccionó, por ejemplo, esta zona, por ejemplo, hagámoslo también con esta zona, hagamos estas 3 zonas y la de hoy. Miren esta de acá, esta zona y esta zona. Vamos a ver qué hizo el precio cuando llegó a esas 3 zonas, ¿listo? Y a la que está en el día de hoy. Fíjense qué hace el precio en H1 dentro de esas 3 zonas. Cuando yo voy y miro qué fue lo que hizo el precio dentro de las 3 zonas, claro, el precio acá me sirvió para entender que el precio me iba a generar un retroceso. Acá me está dando un modelo de entrada, perfecto, me mitigó, está bien, pude tomar la venta, si el precio hubiera sacado esto acá también hubiera podido haber vendido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que entiendo que esta caída que me va a hacer el precio es un retroceso de mi time frame mayor, porque diario sigue siendo alcista. Es decir, yo tengo que validar en diario, vamos a mirarlo acá, este retroceso que voy a seleccionar en el cajón debía de llegar hasta una zona diaria, es decir, toda esta caída que te voy a seleccionar con esta elipse, toda esta caída debía de llegar hasta una zona diaria. Me voy a pasar a la temporalidad diaria para validar que lo que estemos diciendo si sea cierto. Si yo me paso a diario, ¿qué fue lo que hizo el precio? Ah, el precio tenía que reaccionar cuando llegara a una zona diaria. Ah, oh sorpresa, ¿cuál era la zona diaria? Esta es mi zona diaria. ¿Qué está haciendo el precio? Induciendo y continuando con su dirección. Vamos a ver exactamente el mismo ejemplo de acá. Cada una vez voy a marcar la zona diaria. ¿Cuál es mi zona diaria? Ah, esta es mi zona diaria. Perfecto. ¿Cómo pasó en H1? Cuando el precio llegó, tenía que reaccionar o generarme un retroceso dentro de la temporalidad, pero mi dirección sigue siendo alcista. Es decir, para el día de hoy yo podía tomar estas ventas por acá, por ejemplo, sí, claro, yo podía volver a haber vendido el día de acá, sí, claro, pero entendiendo que apenas me toca diario, empieza nuevamente mi continuación, porque tengo que completar un ciclo totalmente mayor, y ese es uno de los errores que más cometemos, que si yo tomo esta venta, ay, Sebas, es que a mí me enseñaron que todo es una distribución. Entonces, si yo tomo esta venta acá, es porque yo me voy a ir hasta el infinito y más allá. Es decir, muchos dicen, venga, es que si esto lo rompió, el precio tiene que llegar hasta acá. Claro, en la teoría de H1, sí, porque todo esto se vuelve liquidez interna, pero estás completando un ciclo más diario. Entonces no tiene sentido de que si logras tomar esta venta, sostengas la operación hasta allá porque no va a ser posible. Estás confundiendo distribuciones con retrocesos de temporalidades mayores. Si tú sabes que esto es alcista, diario, semanal es alcista, lo más prudente que puedes hacer es, claro, yo para day trading puedo vender retrocesos, pero cuando el precio me llega a mis zonas diarias o semanales, yo voy a buscar la forma de comprar para sostener hasta que el precio me complete un ciclo mayor. Entonces, quiero que me entiendas este concepto. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de rangos, de fractales, de fractalidad, como le quieras decir, tienes que entender que
siempre, siempre, siempre vamos a estar metidos en un fractal más grande y la liquidez interna de un fractal mayor puede ser la externa de un fractal menor. Entonces tienes que entender que no siempre vas a operar reversiones. Cuando me refiero a reversiones es lo siguiente, acuérdate de este concepto sobre las inducciones. Yo tengo dos tipos de inducción, las que son por continuación y las que son por reversión. ¿Cuáles son las de continuación? Que si el precio llega a este punto estructural, no sé, el precio viene subiendo, claro, el precio me toma la liquidez, él me va a hacer un retroceso, pero ese retroceso no es para llegar hasta acá, es para seguir subiendo a consumir más liquidez arriba. Mientras que el concepto de la reversión, ¿qué es? Si yo tengo un punto externo y el precio me hace esto, yo aquí sí puedo esperar que todo lo que hizo el precio para romperme se vaya a devolver y a distribuir. Y tienes que entender muy bien este concepto. No todo van a ser reversiones. Bueno, algunos le llaman distribuciones. No necesariamente porque el precio te induzca se te va a dar toda la vuelta. Puede que tú estés operando solamente retrocesos dentro de temporalidades más grandes y tienes que entender eso. Entonces, recomendación para que puedas solucionar. Primera, todas las semanas, un día a la semana, sea el domingo, sea el miércoles, revisa dónde estás parado dentro de las temporalidades mayores y determina liquidez interna, liquidez externa de esos fractales. Segundo, si tú sabes que el precio va a llegar de zona a zona, acuérdate del trading de control que también está acá publicado dentro del canal, precio va de zona a zona. Si el precio llega, no sé, a esta zona de H4, el precio se va a ir hasta una zona de H4, no hasta las de M15. Es decir, si yo sé que el precio me llegó hasta acá y esto es una zona de H1, muchachos, y estas son zonas, no sé, de M15, muchachos, el precio va a llegar hasta acá. Y si el precio resulta y pasa que llegó a esta zona de H4, que también es una zona más grande, no sé, semanal, y resulta y pasa que esta es mi zona semanal, muchachos, trading de control, lo que es aquí para H4, ahora está en semanal. El precio va a llegar hasta su zona semanal. Listo, acuérdate de ese concepto que es muy importante. Ahora, importante, revisen primera recomendación, revisar liquidez interna, liquidez externa de los fractales una vez a la semana para que sepamos a dónde estamos parados. Segundo, poder determinar en el día yo que estoy operando, si solamente retrocesos de la temporalidad mayor para saber cuándo salirme y no esperar siempre esas distribuciones largotas o estoy operando posibles continuaciones de la tendencia, que ahí es donde yo sí me puedo montar con esas distribuciones que va a ser el precio dentro de la temporalidad mayor. ¿Listo? Entonces quería dejarte este concepto súper claro, muchachos, es algo que nadie habla, todo el mundo nos enseña a determinar rangos y por qué los rangos muchas veces no funcionan, porque siempre estás metido en un fractal mayor y es súper importante entender el concepto de liquidez interna, liquidez externa para saber dónde estoy parado. Entonces por el día de hoy me despido, muchachos, recuerden suscribirse. Hay bastante contenido del cual pueden revisar totalmente gratis, donde van a poder empezar a aprender sobre Smart Money, sobre inducciones, de una forma totalmente gratis y ayudarme a compartir para seguir creciendo en el canal. Dios les bendiga, que pasen un excelente resto de semana y nos vemos en una próxima ocasión.